La historia que estás a punto de escuchar revela uno de los capítulos más ocultos y explosivos de la música española, el triángulo de egos formado por Julio Iglesias, Rafael y Camilo Sesto, tres gigantes que, según testimonios y tras bambalinas jamás revelados, habrían intentado eclipsar, limitar e incluso silenciar la voz poderosa y refinada de Paloma San Basilio. Detrás de las luces, los aplausos y las portadas brillantes de revistas, se escondía un ambiente donde no había espacio para compartir, solo para disputas silenciosas, vetos calculados y golpes que nunca llegaron al conocimiento del público. Historias de actuaciones manipuladas, cambios súbitos de tonalidad para desestabilizarla, provocaciones en los ensayos, bromas venenosas delante de las cámaras, puertas cerradas a colaboraciones que podrían haber marcado una generación e incluso el veto absoluto a una posible gira internacional donde Paloma habría tenido el protagonismo que muchos no aceptaron. Una trama tensa y misteriosa que pone en jaque la imagen de estos tres íconos y nos hace cuestionar qué ocurría realmente cuando las cámaras se apagaban. Y antes de continuar, aprovecho para pedir tu suscripción y tu me gusta. Esto no solo ayuda a YouTube a recomendar el vídeo a más personas, sino que también garantiza que nuestros contenidos sigan llegando hasta ti sin perderse en medio del algoritmo. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre este triángulo de egos te dejará verdaderamente impactado. La historia que conoces es solo la superficie, la que vamos a revelar ahora es la que muchos preferirían mantener enterrada. Paloma San Basilio, una de las voces más queridas y respetadas de la música en español, sorprendió al público cuando, a sus 74 años, decidió romper un silencio que había mantenido durante décadas. Con la serenidad que solo da el tiempo y con la lucidez de quien ha vivido todos los escenarios posibles, contó que 5 colegas, algunos admirados, otros poderosos, otros simplemente cercanos, dejaron huellas dolorosas en su recorrido artístico. No habló desde la amargura ni desde el rencor, sino desde la necesidad de cerrar capítulos que, en su momento, eligió callar por elegancia, por prudencia o porque simplemente la vida profesional no le permitía detenerse a sanar. Paloma explicó que, mientras el público la veía brillar con su voz aterciopelada, su presencia impecable y su talento indiscutible, detrás del telón vivía situaciones que la hicieron sentirse subestimada, invisible o incluso traicionada. Recordó episodios en los que fue tratada con condescendencia, momentos en los que sus compañeros manipulaban escenarios o actuaciones para eclipsarla y situaciones en las que un simple gesto frío fue suficiente para marcarla durante años. También habló de falsas amistades que solo existían frente a las cámaras, de colaboraciones que nunca ocurrieron por decisiones ajenas y de comentarios aparentemente inocentes que, pronunciados por figuras influyentes, pesaron más de lo que muchos imaginan. Sin embargo, a pesar de todo esto, Paloma relata estos acontecimientos con una mezcla de calma y honestidad que conmueve. No busca culpables ni pretende reescribir su historia, sino compartirla tal como la vivió, ahora que el paso del tiempo le permite hacerlo sin miedo a interpretaciones ni conflictos. Su testimonio humaniza a una artista que siempre fue sinónimo de clase, disciplina y profesionalismo, mostrando que incluso quienes parecen intocables también guardan heridas silenciosas. Al contar estas experiencias, Paloma no solo reivindica su voz como artista, sino también como mujer que se atrevió a navegar un mundo lleno de egos, rivalidades y silencios forzados. Y lo hace con la misma elegancia que siempre la caracterizó, sin ataques, sin gritos, simplemente con la verdad que llevaba guardada demasiado tiempo. Cuando Paloma San Basilio afirma que estas experiencias no fueron rumores, sino heridas reales causadas por comportamientos de desprecio, humillación o rechazo, está hablando de momentos que marcaron profundamente su vida emocional y profesional, algo que va mucho más allá de simples malentendidos del mundo artístico. Se refiere a situaciones en las que, a pesar de su trayectoria impecable y de todo el respeto que había conquistado a lo largo de los años, fue tratada como alguien menor, como si su talento no mereciera el mismo espacio o reconocimiento que el de sus colegas. Y eso, contado por una artista tan elegante y reservada, adquiere aún más peso. Paloma describe estos episodios no como chismes inventados por la prensa, sino como vivencias que ocurrieron ante sus propios ojos, en camerinos, ensayos y tras bastidores a los que el público nunca tuvo acceso. Fueron situaciones en las que colegas la ignoraban deliberadamente, negándose a un simple saludo, y otras en las que decisiones técnicas se alteraban para disminuir su presencia en el escenario, como cambios de tonalidad, iluminación o encuadre que le restaban el brillo que había ganado honestamente. En algunos momentos, el desprecio era tan directo que se transformaba en humillación, comentarios irónicos sobre su voz, bromas hechas a su costa delante de cámaras,
puertas que se cerraban cuando buscaba colaboraciones e incluso pedidos explícitos para que no apareciera al lado de determinados artistas para que ellos no perdieran protagonismo. Estos gestos, repetidos a lo largo de los años, no son solo episodios desagradables, sino pequeñas heridas que se acumulan y construyen un sentimiento de injusticia difícil de olvidar. Y lo más destacable es que Paloma jamás respondió con agresividad o venganza, por el contrario, mantuvo la postura profesional y continuó con su trabajo, guardando en silencio dolores que pocas personas sabían que existían. Ahora, cuando decide hablar, lo hace con serenidad, no para atacar a nadie, sino para dar contexto a la historia que vivió. Quiere dejar claro que, incluso en un entorno lleno de glamour, existen dinámicas humanas complejas que también hieren y que, detrás del artista que siempre sonreía en los escenarios, había una mujer sensible que sintió profundamente cada gesto de rechazo. Al revelar esto, Paloma no solo humaniza su trayectoria, sino que también muestra que la verdad tiene el poder de liberar, especialmente cuando se cuenta en un momento en el que ya no duele tanto, pero aún merece ser reconocida. Julio Iglesias fue el primer nombre que Paloma San Basilio mencionó cuando decidió abrir el baúl de recuerdos que durante años había guardado en silencio, y lo hizo porque, según ella, fue quien más claramente la trató con condescendencia en momentos clave de su carrera. Paloma recordó que, en los años 80, cuando ambos coincidían con frecuencia en galas, entregas de premios y programas de televisión, Julio no solo evitaba cualquier interacción natural entre colegas, sino que además imponía condiciones para mantener distancia profesional y visual. Una de las escenas que más la marcó ocurrió cuando el equipo de Julio pidió expresamente que ella no compartiera plano con él durante una presentación televisiva, justificando la petición con una frase que quedó grabada en la memoria de Paloma: "No quiero que la cámara se distraiga". A simple vista podría parecer un gesto pequeño, de esos que se pierden entre luces y horarios de grabación, pero para ella fue un recordatorio de que, en su entorno, ciertas figuras esperaban que las mujeres ocuparan un lugar secundario, agradecidas por ser invitadas, aunque ellas también fueran artistas consagradas. La condescendencia, sin embargo, no quedó allí. En una premiación en Miami, Paloma se acercó con amabilidad para felicitarlo por un reconocimiento que él acababa de recibir, y Julio simplemente giró el rostro, como si no la hubiera visto o no quisiera verla. Fue un gesto frío y calculado, que no generó titulares porque el público no lo notó, pero que para Paloma tuvo un peso emocional enorme. Ella misma explicó que no se sintió herida tanto por la acción en sí, sino por lo que representaba, la idea de que su trayectoria, por más impecable que fuese, no merecía su respeto. A pesar de ello, Paloma siguió adelante con elegancia y profesionalismo, sin pronunciar una palabra de reproche, sin buscar enfrentamientos y concentrándose en su música como hizo toda su vida. Con los años comprendió que aquel episodio no era solo un roce puntual, sino un reflejo de un ambiente artístico donde la competencia silenciosa y las jerarquías invisibles podían convertir lo que debería ser camaradería en una colección de pequeñas humillaciones. Hoy, cuando finalmente lo cuenta, lo hace sin rencor, pero también sin suavizar lo que vivió, reconociendo que ese tipo de comportamientos no solo duelen, sino que dejan huellas que se cargan toda la vida. La relación profesional entre Paloma San Basilio y Rafael siempre se presentó al público como una coincidencia artística natural, dos grandes voces que compartían época, escenarios y un mismo estilo musical. Pero, según testimonios cercanos y recuerdos que Paloma ha mencionado a lo largo de los años, detrás de esa apariencia cordial existía una dinámica compleja, marcada por pequeños gestos que, acumulados, acabaron pesando más de lo que muchos imaginan. Uno de los aspectos más comentados es la forma en que Rafael, consciente de su enorme presencia en el escenario y de la admiración que siempre generó, habría intentado eclipsarla constantemente, no a través de confrontaciones directas, sino mediante detalles aparentemente técnicos que, en realidad, cambiaban por completo la percepción del público. Paloma relató que, en varias ocasiones, durante ensayos conjuntos, Rafael pedía modificaciones repentinas de tonalidad que acababan favoreciendo su voz y colocando la de ella en una posición menos cómoda, obligándola a ajustar su interpretación en el momento. Aunque aceptaba los cambios con profesionalismo, sabía que esas decisiones no eran casuales, sino estrategias sutilmente pensadas para garantizar que él brillara un poco más. A esto se sumaban situaciones relacionadas con la iluminación y el posicionamiento en el escenario. Hubo noches en las que Paloma se preparaba para un número equilibrado, solo para descubrir que, minutos antes de salir, la dirección técnica había recibido instrucciones de ajustar las luces para que el foco principal recayera sobre Rafael, dejando a Paloma en zonas menos favorecidas o incluso parcialmente a la sombra.
Son detalles que el público no percibe conscientemente, pero que influyen en la percepción general del espectáculo. Paloma, con su habitual elegancia, nunca se permitió reaccionar con hostilidad. Al contrario, mantenía la sonrisa, ajustaba su actuación y se adaptaba a lo que le correspondía, aunque por dentro sintiera que la camaradería artística que tanto valoraba no era correspondida. Con el tiempo, comprendió que no se trataba de falta de talento, sino de la necesidad de algunos de proteger su propio pedestal. Lo curioso es que, a pesar de todo, el público siempre reconoció el brillo de ambos. Pero, para Paloma, esa sensación de tener que demostrar constantemente que merecía estar allí, en igualdad de condiciones, fue una de las heridas silenciosas que más la marcaron. La historia de la supuesta amistad entre Paloma San Basilio y Rocío Jurado es uno de esos capítulos que, con el tiempo, muestran que no todo lo que brillaba en televisión era realmente oro. Aunque el público veía a dos divas sonrientes compartiendo cámaras, saludos cordiales y elogios cuidadosamente medidos, Paloma confesó que, detrás de esa imagen, existía una relación frágil, llena de tensiones silenciosas y gestos que, con los años, finalmente entendió como señales claras de que nunca existió una verdadera cercanía. Todo comenzó con pequeños detalles que, en aquel momento, Paloma prefería ignorar. Cambios súbitos en guiones, modificaciones de última hora en programas de televisión donde coincidían y decisiones tomadas sin consultarla, como alteraciones no previstas no solo en el orden de las presentaciones, sino también en elementos técnicos pensados para favorecer a Rocío. Paloma recordaba que muchas veces llegaba al plató con todo ensayado y, pocos minutos antes de salir al escenario, recibía instrucciones diferentes, una canción cambiada, un tiempo reducido o una nueva disposición en el escenario. En la superficie parecía algo normal del mundo del espectáculo, pero con el tiempo se dio cuenta de que esas alteraciones siempre coincidían con la participación de Rocío. Uno de los momentos más dolorosos ocurrió durante un homenaje televisivo que prometía ser una celebración respetuosa, elegante y emotiva. Paloma había preparado una canción que consideraba ideal para la ocasión, un tema que representaba su admiración y trayectoria. Sin embargo, días antes del evento, el productor la llamó de forma inesperada para pedirle que cambiara su interpretación por una más discreta, alegando que Rocío deseaba reservarse la pieza más potente de la gala. Paloma, con su habitual profesionalismo, aceptó sin discutir. Pero la verdadera herida llegó el día del homenaje. Cuando el programa ya estaba en marcha, Paloma escuchó atónita los primeros acordes de la canción que originalmente era suya, interpretada por Rocío sin que nadie le diera explicación alguna. Al finalizar, Rocío pasó a su lado, sonrió como si nada hubiera ocurrido y continuó su camino. Para Paloma, ese momento lo dijo todo. A veces, la mayor traición viene acompañada de una sonrisa tranquila. Con los años, Paloma no guardó rencor, pero admitió que esa experiencia fue suficiente para entender que muchas relaciones en el mundo artístico existen solo para la cámara, mientras que entre bastidores cada gesto esconde una intención. La amistad que todos creían ver nunca existió realmente, y Paloma finalmente encontró paz al decirlo en voz alta. La historia entre Paloma San Basilio y José Luis Perales no está marcada por escándalos ruidosos ni enfrentamientos directos, sino por un episodio silencioso que, según ella, dejó una herida difícil de ignorar. Todo comenzó de forma simple. Paloma, admiradora del trabajo sensible y poético de Perales, decidió pedir autorización para versionar una de sus canciones, un gesto común en el ámbito musical y que normalmente se considera un honor para el compositor. Ella imaginaba que la respuesta sería, como mínimo, cordial. Pero lo que recibió fue un no seco, sin explicaciones, sin justificaciones, sin siquiera una palabra que suavizara la negativa. La negativa ya habría sido dolorosa por sí misma, viniendo de alguien a quien respetaba profundamente, pero el verdadero impacto llegó algún tiempo después, cuando Perales grabó esa misma canción con otra artista, una cantante con mucho menos recorrido, menos visibilidad y que nunca había demostrado un vínculo artístico tan fuerte con él como Paloma. Para ella, el gesto no pareció solo una decisión profesional, sino una exclusión personal, como si alguien se hubiera empeñado en dejarla fuera de un círculo al que creía pertenecer. No hubo carta, no hubo llamada, no hubo conversación. Solo silencio. Y ese silencio termina siendo lo que más marca, porque deja espacio para dudas, inseguridades e interpretaciones que se acumulan con el tiempo. Paloma no describió el episodio con rencor, sino con una mezcla de tristeza e incomprensión. Para una artista que siempre se ha guiado por la elegancia y la entrega al público,
darse cuenta de que no era bienvenida en una colaboración que consideraba bonita fue un golpe inesperado. Más que la negativa, dolió el hecho de no saber por qué, de nunca haber recibido una explicación que le permitiera cerrar el capítulo con serenidad. Aún así, continuó su carrera con dignidad, llenando teatros, grabando discos y manteniendo vivo el cariño del público. Pero ese episodio, pequeño a ojos de algunos, se convirtió en un recordatorio silencioso de que incluso en el mundo artístico, donde la música parece unir, existen puertas que se cierran sin aviso y decisiones que dejan marcas. Y es precisamente esa combinación de delicadeza y vulnerabilidad la que hace que esta historia sea tan humana y tan real. Camilo Sesto siempre fue para Paloma San Basilio una referencia indiscutible, uno de esos artistas que ella admiraba por su fuerza interpretativa, por su sensibilidad y por el impacto que tenía en el mundo de la música. Por eso, cuando llegó la decepción, no lo hizo en silencio, llegó como un golpe inesperado, de esos que dejan huella porque provienen justamente de alguien a quien se respeta profundamente. Todo comenzó de manera aparentemente inocente, durante un programa de televisión en el que ambos fueron invitados. La atmósfera era ligera, llena de risas y comentarios desenfadados, pero basta una frase mal calculada para transformar un momento trivial en una herida. Camilo, en medio de una broma, soltó una ironía sobre el estilo vocal de Paloma, diciendo entre risas que ella era más actriz que cantante. El público aplaudió, las cámaras siguieron grabando como si fuera solo humor, pero para ella el comentario tuvo otro peso. Paloma siempre valoró su capacidad interpretativa, pero nunca imaginó que eso sería usado como arma para menospreciarla ante miles de personas. Ese eco, como ella misma confesó años después, tardó mucho tiempo en desaparecer. Sin embargo, la verdadera desilusión aún estaba por llegar. Entre bastidores de los proyectos musicales de la época, se discutía una posible gira conjunta por América, una oportunidad que podría unir a dos grandes figuras de la música española y encantar a públicos internacionales. Paloma estaba ilusionada, veía en el proyecto no solo un trabajo, sino una oportunidad de construir algo bello junto a alguien a quien admiraba. Pero todo cambió cuando recibió la noticia de que su nombre había sido vetado de la lista final. ¿El motivo? Camilo habría dicho que no quería compartir escenario con divas teatrales. La frase, cargada de desprecio, llegó a los oídos de Paloma como una puñalada emocional. No era solo un veto profesional, era una desvalorización directa de su estilo, de su trayectoria y de su identidad artística. Al recordar esos momentos, Paloma nunca habló con rencor, sino con la serenidad de quien comprende que a veces las personas que más admiramos son justamente las que más nos decepcionan. Ella siguió con su brillante carrera, coleccionando aplausos y reconocimientos, pero aquella actitud de Camilo Sesto permaneció como un recordatorio de que no siempre el respeto es recíproco, y de que incluso en las grandes asociaciones pueden existir sombras que el público jamás imaginó. Paloma San Basilio, al relatar sus experiencias en el mundo de la música, ofrece una mirada profunda sobre un entorno que pocas veces se muestra tal como es, un universo dominado por egos masculinos donde la rivalidad silenciosa y la exclusión eran prácticas habituales. Desde el inicio de su carrera, Paloma se dio cuenta de que no bastaba con talento ni preparación, había que navegar entre dinámicas de poder que muchas veces estaban más relacionadas con la política del escenario que con la música misma. Cada gala, cada programa de televisión, cada colaboración con otros artistas se convertía en un terreno donde los gestos, las palabras y hasta los silencios tenían un peso estratégico. Ella recuerda cómo ciertas decisiones, como cambios de orden en los repertorios, modificaciones de tonalidad en dúos o incluso el simple hecho de ser ignorada en backstage, no eran incidentes aislados, sino reflejo de un sistema que protegía privilegios masculinos y dejaba a las mujeres en posiciones de constante prueba y vigilancia. Paloma aprendió a mantener la compostura, a sonreír frente a la cámara y a no dejar que el desprecio afectara su desempeño, pero internamente estas experiencias dejaban marcas profundas, porque no se trataba solo de competir artísticamente, sino de luchar por ser reconocida y respetada en un espacio que a menudo minimizaba su presencia. Sin embargo, lejos de resentirse, Paloma adoptó una perspectiva de resiliencia. Entendió que conocer estas dinámicas era también una forma de fortalecer su propia voz y de valorar cada escenario ganado, cada aplauso merecido. Con el tiempo, al mirar atrás, reconoce que estas experiencias la moldearon y le enseñaron a distinguir entre la verdadera camaradería artística y la competencia tóxica, y sobre todo, le permitieron comprender que su legado no se mide solo por premios o discos, sino por la integridad con la que enfrentó un mundo difícil y muchas veces injusto. Al compartir estos recuerdos,
Paloma no busca reproches, sino ofrecer una mirada honesta sobre la realidad de la industria musical, donde talento y éxito no siempre van de la mano con respeto y equidad, y donde la fuerza de carácter y la pasión por el arte se convierten en herramientas indispensables para superar los obstáculos. La intención de Paloma San Basilio al revelar los nombres de aquellos colegas que marcaron su carrera con desprecios, celos o actitudes humillantes no nace de un deseo de venganza ni de resarcimiento, sino de algo mucho más profundo y humano. Cerrar ciclos emocionales que habían quedado abiertos durante décadas y liberar verdades que cargó en silencio durante toda su trayectoria. Durante años, Paloma vivió en un entorno donde los egos, las rivalidades silenciosas y los juegos de poder eran moneda corriente, y aunque su profesionalismo y talento la llevaron a brillar en escenarios internacionales, no pudo evitar que ciertas actitudes de colegas la marcaran en lo más íntimo. Mantener esas heridas en silencio le permitió seguir adelante, concentrada en su arte y en la perfección de cada interpretación, pero el peso de las injusticias, de las humillaciones sutiles y de las traiciones cotidianas se acumuló con el tiempo, generando una carga emocional que no podía ignorar por completo. Al decidir hablar públicamente, Paloma no busca desacreditar a nadie ni alimentar rencores, más bien, busca poner palabras a experiencias que durante mucho tiempo solo ella comprendía, ofreciendo así una especie de cierre simbólico que le permite reconciliar su memoria con su presente. Revelar estas historias es un acto de honestidad consigo misma y con el público, porque detrás de la artista impecable existió una mujer que sufrió, que fue ignorada y subestimada, y que ahora, desde la perspectiva que le da la distancia y la madurez, puede compartir esas vivencias sin necesidad de dramatizar ni de buscar aplausos. Es un gesto de valentía que invita a reflexionar sobre la complejidad del mundo artístico, donde el talento no siempre garantiza reconocimiento ni respeto, y donde las emociones quedan atrapadas entre bastidores, entre camerinos vacíos y luces que se apagan. Al hablar, Paloma transforma esas experiencias en testimonio, en aprendizaje y en advertencia, mostrando que incluso en la fama, la soledad y las decepciones pueden coexistir con el éxito. No es un ajuste de cuentas, es un acto de liberación, de cerrar círculos que llevaba demasiado tiempo guardados y de dar voz a su verdad, permitiendo que su historia sea comprendida en toda su dimensión, con sus luces y sus sombras. El vídeo concluye con una reflexión profunda sobre la figura de Paloma San Basilio, mostrando que detrás de la voz elegante, los escenarios llenos de aplausos y los discos de oro, existía una mujer que vivió también decepciones, humillaciones y desilusiones que raramente salían a la luz. Su testimonio cambia por completo la manera en que la percibimos. Ya no es únicamente la artista brillante que todos admiramos por su talento y presencia escénica, sino también una persona sensible, vulnerable y con heridas emocionales que llevaba décadas guardadas en silencio. Al decidir contar su historia, Paloma nos ofrece la oportunidad de entender el precio real de la fama y de la admiración pública, el lado oculto de una carrera que parecía perfecta desde afuera, pero que estuvo marcada por rivalidades, egos y momentos de incomprensión que la afectaron profundamente. Este acto de sinceridad, lejos de ser una búsqueda de venganza, es un gesto de humanidad, nos muestra que incluso las figuras más admiradas pueden sufrir en privado, y que expresar esas experiencias es un paso necesario para cerrar capítulos personales que durante años permanecieron abiertos. La narrativa del vídeo invita a los espectadores a mirar más allá de la imagen pública de los artistas, a reconocer que cada aplauso, cada premio o cada éxito puede tener detrás una historia de esfuerzo, sacrificio y, a veces, dolor silencioso. Paloma, al compartir estos recuerdos y nombres, no solo reivindica su verdad, sino que nos permite empatizar con ella y comprender que ser reconocida por el mundo no la eximió de sentir soledad o rechazo. Al final, el mensaje que queda es poderoso y humano. La grandeza de un artista no se mide solo por su talento o por su fama, sino también por la capacidad de enfrentar sus heridas, aprender de ellas y, finalmente, contar su historia con valentía. Ver a Paloma bajo esta luz nos recuerda que detrás de cada escenario y cada micrófono hay una persona completa, con emociones, miedos y sueños, y que contar su historia antes de que se pierda en el olvido es un regalo no solo para ella misma, sino para todos los que la admiran y desean conocer la verdad detrás de la leyenda. El vídeo nos ha mostrado un lado oscuro del mundo de la música española, revelando cómo Julio Iglesias, Rafael y Camilo Sesto, tres de los íconos más grandes, pudieron intentar opacar y limitar la voz y el talento de Paloma San Basilio a lo largo de su carrera. Detrás de los aplausos y el brillo de los escenarios, se escondían rivalidades silenciosas, vetos, humillaciones y gestos de desprecio que marcaron profundamente a esta artista,
demostrando que incluso quienes alcanzan la cima enfrentan conflictos invisibles y obstáculos emocionales. La valentía de Paloma al contar estas experiencias nos permite verla bajo una nueva luz, no solo como una intérprete brillante y elegante, sino como una mujer que enfrentó adversidades, heridas y decepciones sin perder su esencia ni su arte. Su testimonio no busca ajustar cuentas, sino cerrar capítulos y dar voz a una verdad que durante décadas permaneció en silencio. Esta historia nos recuerda que detrás de cada estrella hay humanidad, vulnerabilidad y resiliencia, y que conocer estas verdades nos acerca más a quienes admiramos. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.